En el amanecer de 1797, mientras la bruma del Atlántico se disipaba lentamente, se percibía en el horizonte un inusual bullicio en los astilleros y puertos británicos. Los rumores corrían rápidos entre las tripulaciones. Una gran flota compuesta por buques españoles y franceses, destinados a llevar a cabo una audaz invasión de Gran Bretaña, surcaba las aguas en dirección al Atlántico. Sin embargo, los británicos, siempre vigilantes y orgullosos de su tradición naval, sabían que no podían permitir que tal amenaza se materializara. En un pequeño puerto de la costa sur de Inglaterra, el joven teniente Edmund Hargreaves, de mirada resuelta y templanza forjada en años de servicio, se preparaba para zarpar en el HMS Resolute, uno de los buques de la flota comandada por el célebre almirante John Jervis. Edmund, cuya familia había servido durante generaciones en la Royal Navy, sentía en lo profundo del alma la responsabilidad de proteger la isla y la libertad de su pueblo. Mientras ajustaba su chaqueta y repasaba en su mente las órdenes recibidas, no podía evitar recordar las palabras de su padre. En el fragor del combate, hijo, no es la cantidad de barcos lo que decide la victoria, sino el ingenio, la audacia y la unión de una tripulación dispuesta a darlo todo por la patria. La mañana transcurría en una calma tensa. En el muelle se respiraba una mezcla de expectación y serena resolución. Mientras los marineros abordaban el barco, las olas rompían suavemente contra los cascos, como si quisieran anunciar que el destino se aproximaba a gran velocidad. En la sala de mando, el almirante Jervis repasaba meticulosamente los planes de intercepción. Conocido por su mente estratégica y su temeridad en el combate, Jervis había estudiado cada movimiento posible del enemigo y sabía que la clave para contrarrestar la superioridad numérica radicaba en la maniobra y la disciplina. Los informes de inteligencia confirmaban que la flota enemiga se acercaba, confiada en la fuerza de la Unión Hispano-Francesa. Pero en esos días la marea del Atlántico parecía favorecer a quienes supieran leerla, y el almirante estaba decidido a usar cada rayo de sol, cada brisa salina, para dividir y confundir a sus adversarios. Edmund, sintiendo el peso de la historia en sus hombros, se unía a la tripulación con el fervor de quien sabe que la gloria no se gana por la mera cantidad, sino por la determinación en el corazón. Mientras el HMS Resolute surcaba las aguas, en el puente de mando, el almirante John Jervis desplegaba ante sus oficiales el plan que había madurado durante noches de intensa reflexión y estudio de las corrientes atlánticas. Con voz serena pero firme, Jervis se dirigió a su grupo de capitanes y oficiales, entre los que se encontraba el propio Edmund. Compañeros, nuestra misión es interceptar la flota enemiga en el Cabo de San Vicente. Aunque somos menos en número, nuestra formación, rapidez y cohesión serán nuestras mejores armas. La clave está en dividir al enemigo y atacar con precisión quirúrgica. Entre los oficiales se notaba el brillo de la determinación. Edmund, con el rostro iluminado por la convicción, tomó nota mental de cada palabra. La estrategia consistía en aprovechar la geografía del cabo, donde las aguas estrechas y las corrientes impredecibles podrían forzar a la flota enemiga a maniobrar en desventaja. Jervis explicó que, en el momento oportuno, los buques británicos se lanzarían en una emboscada coordinada, utilizando formaciones de combate cerradas que habían sido perfeccionadas a lo largo de años de experiencia. El almirante compartió detalles de maniobras específicas, destacando cómo la agilidad de los navíos británicos y la disciplina de sus tripulaciones les permitirían superar a un enemigo que, confiado en la superioridad numérica, se precipitaría sin adaptarse al terreno. La anticipación y la comunicación entre los buques eran esenciales, y se ordenó que cada capitán estuviera en estrecho contacto con sus homólogos para ajustar la formación en tiempo real. En un pequeño salón de mando, mientras se consultaban cartas de navegación y se estudiaban mapas a gran escala, Edmund pudo vislumbrar la magnitud del reto que se avecinaba. La tensión se palpaba en el aire, pero también la fe inquebrantable en la capacidad de los británicos para superar obstáculos aparentemente insalvables. Jervis, con la experiencia de numerosas batallas en su haber, inspiraba confianza y valor a cada hombre a bordo. La estrategia no era solo un conjunto de órdenes, sino una filosofía de combate que se nutría de la audacia y el ingenio. La idea era clara: romper la unidad del enemigo, sembrar la confusión en sus filas y atacar de forma decisiva en el instante en que la desorganización hiciera mella en sus defensas. Edmund, asintiendo con firmeza,
Comprendió que el destino de la nación descansaba en la precisión de cada maniobra y en el coraje individual de cada marinero. Con el sol ya alto y el viento a favor, la flota británica se encaminaba hacia el punto de encuentro, dispuesta a demostrar que la superioridad táctica y la unión podían contrarrestar cualquier amenaza. El mar, testigo silente de innumerables gestas, se preparaba para ser el escenario de una batalla que definiría el dominio británico en el Atlántico. El día señalado llegó y en el Cabo de San Vicente la tensión alcanzó su punto máximo. En el horizonte se divisaba la imponente silueta de la flota hispano-francesa, cuyos velas se desplegaban con arrogancia bajo el sol. Los barcos británicos, en formación cerrada, avanzaban con la determinación de una manada de lobos hambrientos, listos para emboscar a un enemigo que subestimaba el ingenio británico. Cuando la distancia entre las dos flotas se hizo crítica, el almirante Jervis dio la señal. En un instante magistral, el HMS Resolute y sus compañeros se lanzaron en una serie de maniobras rápidas y coordinadas. La estrategia se puso en marcha. Las formaciones británicas se dividieron en escuadrones móviles que se deslizaron por los costados de la flota enemiga, aprovechando el terreno estrecho del cabo. Edmund se encontraba en la proa, sintiendo como cada fibra de su ser vibraba al ritmo de los cañones que comenzaban a retumbar. El estruendo de la artillería británica llenaba el aire y, a su vez, sembraba el pánico entre los mandos enemigos. En una serie de intercambios vertiginosos, las balas de cañón surcaban el aire, cortando velas y troncos y dejando tras de sí una estela de humo y caos. Una escena, en particular, quedó grabada en la memoria de Edmund. Mientras la maniobra alcanzaba su clímax, se produjo un cruce de destinos cuando dos buques se encontraron en un enfrentamiento directo. El fragor del combate se mezclaba con gritos y órdenes y en medio de la confusión, Edmund vio como el casco de un barco enemigo se abría paso entre las llamas. El combate cuerpo a cuerpo en cubierta, con espadas y mosquetes, se sucedía con una intensidad que solo los grandes momentos de la historia pueden inspirar. El almirante Jervis, desde su puesto en el buque insignia, guiaba la acción con una calma imperturbable, coordinando cada movimiento con precisión milimétrica. Su voz resonaba por el puente de mando: «No cedáis terreno. Dividid a la flota enemiga y atacad con la fuerza de la convicción. Esta es nuestra hora». La batalla se extendía durante horas, pero cada minuto consolidaba la superioridad británica. La combinación de una formación táctica impecable, la audacia en las maniobras y la determinación inquebrantable permitió a los británicos infligir daños devastadores. Varios barcos enemigos fueron alcanzados, fragmentándose en medio del caos, mientras la tripulación británica demostraba un temple y una unidad ejemplares. El Atlántico, testigo silente de la epopeya, parecía aplaudir cada maniobra y cada impacto. Las olas absorbían la violencia del combate, llevándose consigo los ecos de una batalla que se escribiría en los anales de la historia naval. Edmund, con la sangre aún vibrando en sus venas, comprendía que aquel día no solo se libraba una contienda, sino que se definía el destino de naciones enteras. Con el ocaso tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, la batalla en el Cabo de San Vicente llegaba a su fin. La flota enemiga, desorganizada y malherida, se vio obligada a retirarse, dejando tras de sí una estela de destrucción y el eco de la victoria británica. Encubierta entre los restos humeantes de los cañones y el murmullo del mar, los hombres de la Royal Navy sentían que habían presenciado algo trascendental. El almirante John Jervis, con su porte sereno y mirada de acero, observaba el horizonte con satisfacción contenida. Sabía que aquella victoria, obtenida contra toda probabilidad, había consolidado el dominio británico en el Atlántico y abierto el camino hacia la legendaria batalla de Trafalgar. Con cada barco enemigo destruido, se sellaba no solo una victoria táctica, sino el destino de una nación que se erguía como baluarte de la libertad. Edmund, ya curtido por el fragor del combate, se encontraba en la cubierta del Resolute, reflexionando sobre la magnitud de lo vivido. La jornada había sido una prueba de fuego, donde la estrategia, el valor y la cohesión habían triunfado sobre la superioridad numérica. Recordó las palabras de su padre y sintió en su interior la certeza de que la victoria no se mide en cifras, sino en la audacia de enfrentar el destino. En el silencio que siguió al clamor de la batalla, los hombres se unieron para rendir homenaje a sus caídos
y celebrar la hazaña que les aseguraba un futuro de dominio en las aguas. La victoria en el Cabo de San Vicente se convirtió en un símbolo del espíritu indomable de la Royal Navy, una lección de cómo la determinación, el ingenio y la unidad pueden contrarrestar incluso los desafíos más formidables. Mientras las últimas luces del día se desvanecían, el almirante Jervis se reunió con sus oficiales y con voz firme dijo: «Hoy hemos demostrado que el coraje y la estrategia son las verdaderas armas de una nación libre. Que este triunfo inspire a cada marinero y que el eco de esta victoria resuene en Trafalgar y más allá». Con esa promesa, la flota británica se dispuso a regresar a puerto, llevando consigo el legado de una jornada épica. Edmund, mirando al mar infinito, sabía que aquella experiencia quedaría grabada en su alma para siempre, recordándole que en la historia de una nación se forja, no solo por la cantidad de barcos en el mar, sino por la pasión y la convicción que arden en el corazón de cada hombre. El Cabo de San Vicente, testigo mudo de aquella jornada, se erigía como símbolo del ingenio y la valentía que habían marcado un punto de inflexión en la lucha por el control del Atlántico. La victoria británica había sellado el comienzo de una era en la que el espíritu naval, templado en la adversidad, guiaría a Gran Bretaña hacia futuras glorias y, sobre todo, aseguraría que la libertad y la determinación prevalecieran en el curso de la historia.